Continuamos con nuestro programa de conferencias en este primer día de actividades de Clean and Healthy MX Summit Expo 2020. Iniciamos desde muy temprano con la conferencia Espacio Cero, impartida por Leonardo Lazo, el director comercial de CREA. Tuvimos también a la periodista Alicia Salgado hablándonos acerca de los desafíos del mercado de salud de México, la contratación de los servicios para unidades temporales, impartida por el doctor Berto Arbolella, el director de operaciones de la unidad temporal de Centro City Banamex. Y tuvimos también a José Luis Ibáñez como presentador de una plática muy interesante de cómo saber lo que en verdad está limpio y qué niveles de limpieza existen. A continuación tenemos soluciones mexicanas Clean and Healthy que están impactando al mundo. Esta conferencia es impartida por Enrique Zaval Cerdeira, director general de Nanoxen. Les recuerdo a todo el auditorio que está viéndonos que puede hacer sus preguntas en el icono que dice preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Continuamos. Adelante, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y gracias aquí por la invitación. Bueno, yo les quiero platicar sobre estas empresas. Yo soy el director general de Nanoxen y miembro del consejo de las otras compañías que les voy a comentar a continuación. ¿Sí está viendo la pantalla? Situación actual. Bueno, pues estamos ahorita ante un reto, ante una pandemia del virus SARS-CoV-2, que representa un reto sin precedente, tanto para los sistemas de salud como la economía. Actualmente, en base a la Organización Mundial de la Salud, se reportan 35 millones de casos confirmados en 180 países y más de 1 millón de muertes, que es lo que genera una situación pues, muy, muy importante. Además de esto, hay un grupo de destacados científicos y expertos que se han enfocado a buscar el desarrollo de vacunas y tratamientos eficaces contra esta enfermedad. Todo ese equipo profesional de salud asciende a 43.5 millones de personas a nivel mundial, incluidas 20.7 millones de enfermeras. En los estudios también más recientes del SARS-CoV-2, se observa que se puede mantener activo y vivo este virus en superficies inanimadas como metal, vidrio, plástico hasta por 72 horas, pero puede ser inactivado mediante métodos de desinfección de superficies. Entonces, al no contar con una terapia específica o un tratamiento específico, la oportuna contención y las medidas de prevención pues, son cruciales para el control de esta pandemia. Entonces, aquí lo que nos toca es tomar acción, ¿no? Para prevenir, desinfectar y proteger a todo el mundo. Entonces, una de las principales prácticas de bioseguridad en el proceso de limpieza y desinfección de superficies, objetos de trabajo y uso personal, ¿no? Para poder reactivar estas actividades económicas, porque pues, no podemos pasar ya mucho tiempo totalmente aislados, hay que reactivar la economía del país. Es importante implementar protocolos de seguridad para todas las empresas e instituciones de todos los sectores, como son oficinas, comercios, restaurantes, hoteles, despachos de consultorios, hospitales, etcétera, ¿no? De la misma forma, establecer cuidados especiales en los hogares de todas las personas. Por lo anterior, resulta prioritario tomar acciones rápidas y concretas para proteger a las personas y sus lugares de trabajo, utilizando tecnologías innovadoras con protocolos de uso para ponerlos al alcance de todos los habitantes del país. Entonces, de eso se trata este grupo de empresas del cual formo parte. Se llama Hindernis, The Sharp, Nanoxen, Solho e IPTI, que les voy a comentar brevemente a continuación. En el caso de Hindernis, aquí es una empresa que ya lleva más de 15 años de operación. Lo principal que fabrica son paquetes de protección para los médicos en intervenciones quirúrgicas. Como pueden ver aquí a la derecha, estos paquetes están diseñados específicamente para cada una de las intervenciones y son esterilizados con rayos gamma para poder abrirse dentro de un quirófano, ¿no? Aquí lo que estamos tratando de hacer es proteger a los médicos, al cirujano y a los ayudantes en una intervención quirúrgica
de cualquier contagio que pudiera haber en la operación, ¿no? Entonces aquí comento que el uso del vestuario desechable, como las batas, las mascarillas, los cubrebocas, los cubrezapatos, etcétera, son imprescindibles para proteger a este personal, y estos reducen cualquier tipo de contagio de manera significativa, ¿no? Pero para que estos sean realmente útiles, pues una barrera eficaz debe ser impermeable a líquidos, capaz de bloquear microorganismos. Eso se logra con una acción hidrofóbica de estas telas especiales, que tenga una eficiencia de filtración de partículas superior al 95% y que sean altamente resistentes al desgarre, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es esta combinación de cosas que pongo aquí, ¿no? Uno es un diseño específico de estas ropas y estas protecciones, porque en estos paquetes incluye todo, ¿no? Desde la bata del cirujano, el cubrecama, el cubrepaciente y todos los elementos que nosotros estudiamos a través de tiempos y movimientos en las intervenciones quirúrgicas para que el médico cirujano tenga todos los elementos ya en este paquete, ¿no? Entonces, el diseño del paquete, de cómo se envuelve, de cómo lo va a estar sacando el cirujano es muy importante. El otro son los materiales innovadores. Muchas de estas telas tienen nanotecnología, que les vamos a platicar un poquito más adelante, y tiene funciones específicas para las diferentes áreas que hay sobre la cama del paciente, ¿no? Entonces, si requiere una parte que va a haber un sangrado importante, pues hay una tela que es muy absorbente. Si hay una parte donde el médico necesita depositar ahí ciertos herramientales, pues es una tela antiderrapante para que no se patine. Si hay otro pedazo donde van a pasar algunos equipos, pues también hay velcros para poder atar los cables, sino que no estén bailando ahí en medio de la cirugía. Entonces, los materiales y el diseño es muy importante. Y la tercera es la esterilización, para que sea un ambiente totalmente libre de microorganismos, ¿no? Y de esa manera logramos la máxima protección. En México todavía nos falta bastante por cambiar a estas nuevas tecnologías de tela. Actualmente todavía se usa mucho material de algodón y poliéster que no son seguros, no son absorbentes, dejan pasar fluidos, los tamaños de los poros del tejido son mayores a 80 micras, no ofrecen una barrera de condiciones húmeda, y el tejido de algodón conduce a que se rompan fácilmente las fibras, ¿no? Las nuevas tecnologías, como comentaba, sí son impermeables al agua, la sangre, al alcohol, tienen esa filtración bacteriana y viral, hay respirabilidad y transpirabilidad para la persona que lo está usando, y son muy cómodas. Aquí sería la última lámina de Hindernisse. Aquí se ven los principales productos, aunque le vendemos este tipo de paquetes a todos los hospitales en México, pues obviamente por la pandemia a nivel mundial ha habido mucha demanda de los cubrebocas, pero aquí es importante enfatizar que deben de cuidar el que uno tenga todas las validaciones, como las pongo aquí abajo, de los ISOs, de COFEPRIS y de laboratorios certificados, y entender qué niveles de protección deben de pedir para cada cubrebocas. Aquí abajo se ve el nivel 1, 2 y 3, que dependiendo para su uso, si es alguien que simplemente va a estar ayudando en un hospital o si va a ser para una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces se deben de cumplir con estas pruebas que menciono acá. Y del lado de las batas, igual, ¿no? Hay batas no quirúrgicas, batas quirúrgicas, y dependiendo de su uso tienen que cumplir con ciertos niveles de seguridad, que va desde el nivel 1 y 2 para no quirúrgicas y 3 y 4 para quirúrgicas. Igual tiene que cumplir con todos los análisis de laboratorio y todas las certificaciones que se mencionan aquí para que realmente ofrezcan una buena protección. Entonces, bueno, eso sería todo por la parte de la empresa de Hindernisse, que es protección de ropa quirúrgica. Ahora cambiamos a Nanoxen. Nanoxen es un desinfectante nanotecnológico de amplio espectro, que está basado en nanopartículas, que son las que eliminan virus, bacterias y hongos. Pero les voy a platicar muy brevemente qué es nanotecnología para los que no sepan de qué es esto. La nanotecnología es la capacidad de manejar materiales a un nivel nanométrico, es decir, menos de 200 nanómetros hacia abajo se dice que estás utilizando nanotecnología.
Y es importante conocer los materiales en sus diferentes tamaños, porque lo que descubre la nanotecnología es que los materiales pueden cambiar sus propiedades nada más con respecto del tamaño de la partícula, ¿no? Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Y también a la hora que tú puedes manipular los materiales a ese nivel, incrementas mucho el contacto superficial que se usa para muchos procesos. Entonces aquí a la izquierda ven lo que es un nanómetro, que es 1 por 10 a la menos 9 de metro. Y ven aquí algunos ejemplos desde una hormiga de 5 milímetros, un pelo de 0.1 milímetros, un glóbulo rojo que son 4 micras, o el diámetro del ADN que es entre 2 y 12 nanómetros. Un virus, por ejemplo, puede medir entre 10 y 300 nanómetros, una bacteria entre 0.5 y 5 micras. Abajo de un nanómetro, pues ya estamos hablando de moléculas, átomos, electrones, protones, neutrones. Entonces, es para que se tengan la dimensión de lo que es un nanómetro. Ahora, el ejemplo de la derecha es para explicar el potencial de la nanotecnología y lo voy a explicar con un cubo de oro. Si nosotros tomamos este cubo de oro y lo partimos y lo vamos partiendo en partículas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, resulta que este oro amarillo se torna rojo y si seguimos haciendo más pequeña la partícula se torna verde y si seguimos haciendo más pequeña la partícula se torna marrón. Entonces quiere decir que el oro a diferentes tamaños de partícula cambia su propiedad del color. Entonces, es una particularidad de este elemento, ¿no? Entonces, si queremos oro puro color rojo, pues es nada más llegar a la partícula de cierto tamaño que nos dé esa propiedad, ¿no? Y luego, si quisiéramos interactuar con la superficie del oro, y yo tomo este oro que sea de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, pues puedo interactuar con una superficie de 6 centímetros cuadrados, que es más o menos del tamaño de la palma de la mano, ¿no? Pero si yo pudiera cortar este cuadrito en cubos de 1 nanómetro por 1 nanómetro por 1 nanómetro y hago la sumatoria de los 6 lados de cada cubo de 1 nanómetro y sumo todos esos cubos, me va a dar una superficie igual que una cancha de fútbol profesional. Ese es el potencial de la nanotecnología. O sea, con un mismo cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, pudiera yo recubrir una cancha de fútbol profesional, ¿no? Y eso es el potencial de la nanotecnología. Entonces, ¿qué es Nanoxen? Es un agente nano antimicrobiano y antiviricida de amplio espectro, con alta efectividad, larga duración, que es bien importante, y bajo costo. El principio activo de Nanoxen es inorgánico, son nanopartículas de minerales inertes, y esto lo que permite es que se puede mantener activo en la superficie durante mucho tiempo, mientras no se remueve, y mientras quede en la superficie estará eliminando activamente bacterias, virus y hongos. Otros productos, por ejemplo, que desinfectan cuando se aplican, cuando se aplican en el momento desinfectan, pero en el momento que se evaporen pierden su capacidad. Entonces, esa superficie donde lo aplicaste vuelve a quedar desprotegida, ¿no? Existen otras tecnologías que se utilizan actualmente en el mercado, pues como son cloros, sales cuaternarias de amonio, hipoclorito de sodio, etcétera, que provocan irritación, algunas son tóxicas, son corrosivas, algunas pueden reaccionar contra ciertos materiales generando gases nocivos, y además que el virus o la bacteria puede generar resistencia, o sea, mutan y generan resistencia contra estos elementos, ¿no? Por lo que es importante elegir un producto que no genere ninguno de estos riesgos para poder desinfectar, ¿no? Ahora es importante buscar productos certificados que comprueben lo que dicen que hacen, ¿no? Nos hemos topado muchos productos en el mercado que dicen que eliminan el 99.9% de los microorganismos, pero en el momento que les pides tu evidencia de ello, no te la entregan. Entonces, mi recomendación es como va a haber un uso intensivo de este tipo de desinfectantes, ya sea utilizándolos en aerosol o nebulizaciones y tal, puede provocar efectos secundarios y además pueden ser dañinos, ¿no? Les pongo el ejemplo de un hospital donde empezaron a hacer nebulizaciones con cloro
y la gente, los médicos y los pacientes empezaron a quejar porque pues el cloro pues es irritante, ¿no? Y además empezaron a tener problemas de corrosión en elementos donde antes no los había. Entonces, a la hora de hacer un uso más intensivo de este tipo de productos, pues tenemos que tener cuidado. En el caso de nosotros, cada uno de los virus, de bacterias, de hongos que mencionamos, cada uno tiene un reporte de un laboratorio certificado por COFEPRIS y por las autoridades de salud, donde evidencian que lo eliminamos, ¿no? Otra parte es muy importante es el tiempo que tardan este tipo de productos en hacer efecto. Muchos de ustedes a lo mejor no lo van a saber porque cuando nos ponemos gel en alcohol en las manos y lo frotamos, creemos que en ese momento estamos eliminando el posible virus o la bacteria y eso no es correcto. El tiempo que requiere el virus en estar en contacto con el alcohol para poderlo eliminar va entre 2 y 5 minutos. Les pongo otro ejemplo conocido, el caso del Lysol, ¿no? Que el Lysol usa sales cuaternarias de amonio. Para que el Lysol pueda eliminar el virus, requiere estar en contacto con el virus cerca de 10 minutos. Entonces, eso también es bien importante porque creemos que ya damos el spray y en el instante eliminamos. No, eso no es correcto. Le tienes que dejar un buen tiempo. En el caso de esta tecnología, se requieren entre 30 y 60 segundos, por lo que es muchísimo más eficiente de lo que hay en el mercado. Y esto que pongo aquí son dos ejemplos de laboratorios donde se certifica la eliminación del coronavirus humano, que es la cepa disponible más cercano al virus actual, porque todavía la del COVID-19 no está disponible para hacer este tipo de pruebas, pero su pariente más cercano es y nosotros aquí lo eliminamos en menos de 60 segundos. Y el otro, por la época en la que estamos, es la influenza, el H1N1. Ese lo eliminamos en 30 segundos y ese es el resultado que está aquí a la derecha, ¿no? Y todos los demás que mencionamos aquí, de cada uno de ellos hay un estudio y un laboratorio y esa es la parte importante que deben de pedir cuando seleccionen un desinfectante. La manera de aplicación, bueno, pues hay diferentes presentaciones en el mercado, hay líquido, hay gel, hay spray, hay espuma, y se puede aplicar en diferentes cosas. Por ejemplo, aquí el cubrebocas, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, si tengo aquí mi cubrebocas, para aumentar la vida y protegerlo más, le puedo rociar en la parte exterior. Las nanopartículas quedan protegiendo la parte exterior del cubrebocas, por lo tanto ya no tengo el riesgo de que si lo toco aquí me infecte, porque si llegara un virus, una bacteria se deposita aquí, automáticamente se elimina. Y a la hora de tener en contacto con la boca, también se empiezan a generar microorganismos en la parte interior. Entonces yo rocío en la parte interior del cubrebocas, igualmente me estaré protegiendo y evitaré que se creen comunidades aquí adentro, ¿no? Entonces, bueno, y que no sea el tema de que sea irritante, ¿no? Por ejemplo, este producto de Nanoxen, cualquier presentación la puedo usar desde para aplicar en una superficie o lo puedo usar directamente en las manos porque no irrita la piel. Se hicieron estudios de irritación dérmica en piel dañada y en piel sana, no irrita nada y también se hizo en tejido ocular humano y es un producto perfectamente que no genera ningún problema, ¿no? Bueno, eso es Nanoxen. Me voy a cambiar a la otra empresa que se llama Soljo. Soljo es otra empresa mexicana, se dedica más al tratamiento de agua y de aire con diferentes tecnologías. Dentro de estas tecnologías están, por ejemplo, floculación iónica o está el uso de filtros de nanocerámica y también usan una tecnología muy importante que es la del ozono, que es donde quiero entrar a más detalle. El ozono es una tecnología que se puede producir en tiempo real y es un gran desinfectante. Y déjenme platicarles qué es el ozono. El ozono se genera cuando un átomo de oxígeno se une a una molécula de oxígeno gaseoso O2, ¿no? Dando lugar a una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno, ¿no? O sea, que sería el O3.
Este se puede fabricar artificialmente mediante la generación de una alta tensión eléctrica llamado efecto corona. Lo que sucede es que a la hora de pasar entre dos electrodos o dos láminas conectadas a un electrodo, haces pasar el oxígeno, este oxígeno de dos átomos de oxígeno se rompe, se unen entre sí en tres, y esos tres es lo que es el ozono. Su unión es temporal, por lo que es importante generarlo en el lugar donde se va a utilizar, porque después de unos minutos estos tres átomos de oxígeno se vuelven a separar y se vuelven a unir en moléculas de oxígeno en O2, ¿no? Entonces sí es importante utilizarlo con generadores que lo generen en el sitio, ¿no? Poca gente sabe que el ozono es un potente desinfectante que no requiere de productos químicos para eliminar el virus, las bacterias o los malos olores del ambiente, y también es muy importante que no deja ningún tipo de residuo, ¿no? Alguna solución, o sea, si utilizamos este principio, ya cuando lo quieres manejar en equipos ya industrializados, pues podemos fabricar desde pequeños cañones, como el que ven aquí abajo a la izquierda, equipos un poco medianos, como que ven aquí en medio, o equipos ya industriales de gran generación de ozono, como el que ven aquí a la derecha, ¿no? Y es un desinfectante pues, natural, es muy eficaz, es rápido, ¿no? Y se utiliza normalmente para desinfectar aire, agua, alimentos, superficies, tejidos, mobiliario, etcétera. Y sobre todo para eliminar olores, ¿no? Aquí nuevamente es bien importante que busquen equipos generadores de ozono que estén validados y que tengan las certificaciones pertinentes, porque hay mucha gente que fabrica equipos que dice que genera cierta cantidad de ozono, pero eso no está certificado. Entonces, para tener la seguridad hay que pedir estas certificaciones. ¿Dónde se utiliza el ozono? Pues en todas estas áreas, ¿no? Desde comercial, habitacional, en hospitales, puede ser en los cuartos del hospital o en los quirófanos, en hoteles, se usa mucho también para el tratamiento en las albercas, lavanderías, industrial, municipios, restaurantes, oficinas. Y hay una investigación reciente, que es la que menciono aquí, de la Universidad de Medicina de Nara, en Japón, que confirmaron la inacción del COVID-19 por exposición al ozono por primera vez en el mundo. Esto lo pueden googlear, ponen ahí Universidad de Medicina de Nara y les aparece el artículo. Bueno, pues esto es Soljo. Me cambio a la empresa D-Sharp. D-Sharp es también ayuda para todo este tema de prevención de enfermedades a través de la destrucción de punzocortantes y el manejo de estos residuos contaminados, ¿no? También hay una estadística bastante alarmante por parte de la Organización Mundial de la Salud que dice que se han registrado más de 1.300.000 muertes anuales asociadas a accidentes con agujas. La fuente ahí la pongo en la parte aquí de abajo, es la Organización Mundial de la Salud, que dice Cross-Contamination Needle Stick Related Deaths. Entonces, aquí es donde manejan este número de 1.300.000. Y esto es derivado a que en el momento que los doctores, las clínicas y hospitales usan una inyección con una aguja en el paciente y después quieren volver a cerrar, ponerle el capuchón a la aguja, normalmente el 50% de las veces se pica, ¿no? Porque es muy difícil ver la profundidad a la hora que lo quiero colocar y entonces se pican, se contaminan y eso es lo que provoca cuando ya se contaminan de una enfermedad mortal, bueno, pues sucede esto. Y luego esas agujas las tiran en estos recipientes rojos que se inventaron en el 1979, ya llevan 40 años. Pero una vez que se echan en este recipiente rojo, actualmente lo que pasa es que se incinera y a su vez como deberían de aventar las agujas tapadas, pero las avientan sin tapar por este riesgo de pinchazo, pues eso también genera varios accidentes. Y luego, desgraciadamente, estos botes se los llegan a veces a robar y tratan de hacer un reuso y eso también genera contaminación, ¿no?
Entonces, se inventó este equipo. Es un equipo que es un destructor de agujas y bisturí que funcionan en sitio. Lo primero que hace es tritura la aguja y el bisturí. Lo segundo que hace es lo esteriliza precisamente con el producto que acabamos de ver de Nanoxen en su presentación de espuma. En el momento que lo tritura, hace un shot de espuma que viaja a través de la parte interna del equipo. Se deposita la espuma en el recipiente rojo donde está ya la aguja triturada y además le aplica rayos ultravioleta y de esa manera estamos generando una esterilización completa en sitio, ¿no? Entonces, no nada más, o sea, destruyes la aguja y la dejas esterilizada con el mismo equipo. Además tiene un circuito electrónico bastante sofisticado que puede llevar la estadística de todo, de cuántas agujas trituradas, cuántos bisturís, si tiene algún tipo de falla, si hay que cambiar el contenedor que ya está lleno, si hay que cambiar la espuma, etcétera. Y además es IoT, es decir, está conectado, tiene Internet de las cosas, está conectado a través de la banda de Internet, por lo tanto, se puede toda esa información subir a la nube. Aquí hay un pequeño video que muestra el funcionamiento. Aquí está el equipo, ahí se introduce la jeringa y en menos de un segundo está totalmente triturada, ya no hay punzocortante, lo puedes tocar con la mano y ya no tiene riesgo, ¿no? En el caso de bisturí, entra el bisturí y lo tritura y lo hace polvo, ¿no? Una vez que se hace polvo, se deposita en este contenedor rojo y se aplica la espuma para esterilizarlo, ¿no? Ese es más o menos cómo funciona. El proceso de tratamiento, el que se usa con The Sharp, pues garantiza un almacenamiento de un residuo inocuo libre de virus y de bacterias. El proceso actual es el que se ilustra en la parte de arriba. Por ejemplo, si yo quisiera deshacerme de 6,000 agujas, necesito 60 botes rojos, los cuales se van a tener que incinerar, generar CO2 y finalmente se tienen que confinar, ¿no? El proceso que propone The Sharp para estas mismas 6,000 agujas, como están trituradas, caben 6,000 agujas en un solo recipiente. Por lo tanto, ya no tendrías que tener estos 60 recipientes y como con la aplicación del Nanoxen y la luz ultravioleta quedan perfectamente esterilizado, pues cuando se llene el bote lo que vas a tener es un bote lleno de polvo de acero grado quirúrgico, el cual podría ser reciclado, ¿no? Y tiene un altísimo valor, ¿no? Entonces, es la parte de Sharp. Y finalmente de IPTI. IPTI es una plataforma de software, es lo que se conoce en Estados Unidos como un BPM, un Business Process Management, y sobre esta plataforma se configuró todo el proceso para crear un sistema que permita monitorear el estado de salud del personal y cumplir con los lineamientos de seguridad sanitaria ante esta pandemia, ¿no? Las características de este sistema es automatiza el seguimiento de casos COVID-19, maneja el control de grupos vulnerables, control de posibles contactos con casos positivos, asegura el cuidado de todo el personal, facilita el acceso a la información y mantiene la confidencialidad y con esto se podría hacer una atención oportuna, ¿no? Entonces aquí en estos dibujos estamos ejemplificando que el sistema, además de funcionar en un sistema de cómputo, funciona en los sistemas móviles. Cada persona tiene un código QR para poder dar seguimiento pues durante toda la vida y el proceso. Se dan la captura de las mediciones de temperatura y de todos los signos que se quieran capturar en la plataforma. Se cumple con los lineamientos que nos está exigiendo las instituciones de gobierno y eso lo que permite es generar un ambiente de trabajo pues mucho más seguro y con mucho más control y también eso a su vez pues le asegura esa tranquilidad y seguridad a la familia, ¿no? Entonces precisamente para poder evitar este contagio y propagación es importante tener un sistema de control interno, ¿no? Características adicionales maneja el tamizaje automatizado, donde se da de alta toda la plantilla laboral, el cuestionario de salud y el seguimiento diario.
Hay la evidencia de contacto, o sea, genera las alertas y la mitigación del riesgo. Hay un pasaporte interno de salud, que era el código QR que menciono, y con esto pues damos cumplimiento a los lineamientos gubernamentales. Administra este checklist de evidencia de cumplimiento ante el IMSS en la plataforma, se puede imprimir en el momento que recibamos una visita por parte de la autoridad, y hay también evidencia de la capacitación, ¿no? Y obviamente pues el estricto control de acceso con los cuestionarios de salud, y asegurar que con esto que todos los empleados que estén de regreso a las actividades en la empresa estén sanos ellos y sus familias, ¿no? Pues bueno, este es rápidamente una breve introducción a cada una de estas empresas mexicanas con tecnología creada con científicos y gente mexicana, y creemos que esta es nuestra pequeña colaboración para proteger y mantener la salud a nivel mundial, ¿no? Eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Así es, Enrique. Muchísimas gracias, Enrique. Sí, tenemos varias preguntas del auditorio y por aquí nos dicen, ¿cuál es el ingrediente activo o carrier que se ocupa en la solución, en la primera que nos presentaste de Nanoxen El desinfectante, Nanoxen, para desinfectar? sí, es una combinación, bueno, es una nanoestructura, se llama, de minerales inertes, son óxidos de minerales inertes. Entonces, esta combinación, de hecho, es una patente que está en trámite, la combinación de estos minerales, pero ha resultado sumamente eficaz para la destrucción de virus y bacterias, como lo comenté con los análisis del laboratorio de laboratorios certificados. Nos preguntan también si existen estudios sobre la toxicidad y residualidad de los materiales inertes. Sí, de hecho, acabamos de concluir un estudio junto con la UNAM. Es un estudio precisamente de toxicidad, donde se aplicó una metodología que la maneja la Organización Mundial de la Salud, que es una metodología donde usas embriones de pollo. Estos embriones de pollo se contaminan, por un lado, con un coronavirus aviar, y se aplica el nanoxen para garantizar dos cosas. Uno, el que elimina ese virus aviar, ¿no?, en el contacto que está en el embrión, y como los embriones son tan delicados, eh, por eso se usa esto para poder garantizar la toxicidad. Entonces, se aplica el nanoxen también al embrión, y lo que buscas en el experimento es qué porcentaje de embriones sobreviven. En este caso, sobrevivieron el 98% de los embriones, que fue un resultado sumamente alto para lo que esperaba la Universidad UNAM. Y este estudio lo que garantiza precisamente es que no es tóxico. Ok, otra pregunta, Enrique. Nos dicen por aquí del auditorio si el Nanoxen sirve para desinfectar los productos y alimentos que se compran en el súper. Sí sirve, pero sí se tendrían después que lavar. O sea, no se recomienda ingerir el producto. Obviamente, por la cantidad que tiene de nanopartículas, que es muy baja, o sea, no tendrías, si lo haces por error o por descuido, no te va a pasar absolutamente nada, pero no se recomienda la ingestión. Entonces sí se podría, como un recubrimiento por fuera, aplicarlo para desinfectarlo, pero después te tendría que lavar para poderlo quitar las nanopartículas que aplicaste. Preguntan si existe algún estudio comparable en donde se demuestre la efectividad de este producto de Nanoxen en las superficies. Sí, de hecho pueden entrar al website. A diferencia de muchos de los productos del mercado, nosotros tenemos públicos los laboratorios que hemos hecho. Si entran a la página es nanoxen.mx, ahí vienen los logotipos de los laboratorios. Si le hacen clic, ahí está el PDF de todos los laboratorios, de todos los virus y bacterias, hongos, etcétera, que hemos realizado. Viene con fecha, viene la eficacia, viene cómo se aplicaron, ahí viene toda la información.
Otra pregunta, si el dióxido de cloro sanitiza superficies y si es efectivo. Sí, sí sanitiza y sí funciona. El problema del dióxido de cloro es el tema de la corrosión y de la irritación, dependiendo de la concentración que utilicen. Como comentaba, supe de un hospital que lo estaba aplicando con nebulizaciones. Las nebulizaciones son estos equipos nebulizadores que lo que hacen es rompen, cuando tienes una solución, rompe en partículas de 5 a 10 micras y eso te permite hacer una aplicación mucho más acelerada en un área grande, ¿no? Pero a la hora que estás dejando en todos sitios esas partículas de cloro, pues sí vas a eliminar al virus en el contacto. Sí necesita estar en contacto bastante tiempo, o sea, el cloro debería estar alrededor de unos entre 2 y 5 minutos. Lo elimina. Una vez que se evapora, pierde ya el efecto, o sea, no tiene permanencia, o sea, no se queda en la superficie protegiendo, sino se evaporó y ya vuelve a quedar la superficie expuesta, ¿no? Pero también lo que puede provocar es corrosión e irritación de la gente que esté en esa área. ¿Tienen algún estudio que compruebe que los amonios cuaternarios de quinta generación no acaben con el COVID-19? No, y te diría, y la respuesta también es al revés, no hay tampoco estudios que digan que lo acaban, ¿no? O sea, de hecho, las sales cuaternarias, como te mencioné, uno de los productos más famosos que lo usa es el Lysol, pero las sales cuaternarias de amonio para que puedan matar al virus, y eso lo dice la propia página de Lysol, requiere estar en contacto con el virus por 10 minutos. Entonces, sí es una tecnología que funciona, pero sí es una tecnología que no puedes con toda facilidad, porque finalmente son sales cuaternarias de amonio, ¿no? También tienen cierta irritación y cierta toxicidad. Yo no podría aplicar el Lysol a mi mano y no tener algún tipo de resequedad o irritación, ¿no? Entonces sí es importante usar pues, tecnologías novedosas como esta que es segura y muy eficaz. Es muy interesante, sin duda alguna. Gracias por todos tus conceptos, por las recomendaciones, Enrique. ¿Alguna página, mail, teléfono para que te contacte el auditorio? Sí, claro, aquí en la pantalla, ese es mi mail, es ezabal@fintegra.com.mx y las páginas, bueno, ahí está mi Twitter, mi Facebook, mi LinkedIn, entonces ahí con mucho gusto contestaré cualquier mail que me manden por ahí y les puedo mandar información adicional. Pues muchísimas gracias, Enrique Zabal Cerdeira, director general de Nanoxen. Haremos una pausa en punto de las 16 horas. Regresaremos con nuestro programa de conferencias de este primer día de actividades de Clean and Healthy MX Summit Expo 2020 con la conferencia Introducción a la Ventilación Mecánica por el ingeniero Víctor Rodríguez de Medingenium. Perfecto, muchas gracias, buenas tardes.